Bueno, nuevamente buenas noches. Vamos a iniciar la clase del día de hoy, 26 de enero. Ya llevamos varias clases. Definitivamente aún no hemos entrado a lo que es en sí el mundo de la matemática, ¿verdad? Ya estamos viendo algunos aspectos, ¿verdad? Pero son aspectos netamente introductorios. La clase del día de hoy, para que ustedes agarren el hilo de cómo es que por qué yo he estado impartiendo estas clases hasta el día de hoy. O sea que el día de hoy vamos a hacer como, vamos a amarrar todos esos temas para que quede claro a cuál es el objetivo o el fin de las clases que hemos visto. Entonces, póngame atención, pues. 35 minutos les voy a robar de su tiempo, pero póngame atención. Si están haciendo otra cosa o algo, déjenla ahí, ¿verdad? Solo agarren su cafecito, relajados. 35 minutos regalen. Bien, entonces nosotros al principio estudiábamos que existe un sistema de unidades, ¿ya? Un sistema de unidades, pero determinamos, vean, pues lo que determinamos es que habían unas magnitudes, en este caso físicas. Entonces, nosotros determinamos estas magnitudes físicas. Como ingenieros, lo que nos interesa es medir estas magnitudes físicas, es medir. Entonces, ¿cómo vamos a medir? Entonces, nos interesa a nosotros medir. Eso es lo que nos interesa como ingenieros, medir estas magnitudes físicas. ¿Y cómo las vamos a medir? Póngame atención, pues. Las vamos a medir con instrumentos de medición. Nosotros vamos a tener diferentes instrumentos de medición que tenemos que saber como ingenieros, tenemos que tener la capacidad de poder maniobrar esos instrumentos. Entonces, hay instrumentos desde los más sencillos, pero muy eficientes, hasta instrumentos muy complejos de medición que requieren de una capacitación técnica más específica, ¿ya? Pero entonces, entre estas magnitudes físicas, decíamos nosotros que teníamos la longitud. Decíamos también que teníamos la masa y teníamos el tiempo y también teníamos lo que era la temperatura. Entre otras, ¿verdad? Pero ahorita quiero enfocarme en estas cuatro para que quede claro. Decíamos que estas magnitudes teníamos la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura. Y hay otras, vamos a enfocar en estas cuatro. A partir de eso, nosotros necesitamos medir esas magnitudes. ¿Y qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar instrumentos de medición. Entonces, vean pues jóvenes, hay un sinfín de instrumentos de medición. Pero entonces, yo les voy a dar un ejemplo ahorita para que nos vayamos adentrando y enfocándonos en qué es lo que queremos, para qué nos va a servir la matemática como ingenieros. Entonces, en longitud, yo aquí tengo lo que es, vean, un metro. Vean, una cinta métrica. Entonces, yo puedo medir la longitud con una cinta métrica. Y esta cinta métrica, dependiendo del productor, va a tener pulgadas, va a tener pies, va a tener centímetros, pero únicamente dijimos que va a tener una unidad de medida. O sea que
este instrumento de medición va a tener una unidad de medida. Una unidad de medida. Entonces, esa unidad de medida puede ser metros, puede ser pulgadas, puede ser pies, puede ser centímetros, puede ser milímetros, según la cinta métrica que nosotros obtenemos. Pero lo que quiero llegar, vean, este es el instrumento de medición. Hay muchos más, ¿verdad? Está el vernier, hay muchos instrumentos. Yo solo les quiero dar un ejemplo. Vean, para la masa, yo aquí tengo lo que es una balanza. ¿Vean? Tengo una balanza. De esas que usan los carniceros, ¿verdad? Para los que nos gusta la carnita y vamos a comprar ahí y ven que tienen colgado y ahí puede. Entonces, esta balanza también tiene su unidad de medida, ¿ya? Entonces, aquí dijimos que en la longitud, en el sistema internacional, la unidad de medida iba a ser metro. Entonces, para la masa, vamos a utilizar este instrumento. Hay muchos más, pero yo aquí les estoy dando este ejemplo de esta balanza. Y esta balanza, según lo que me indica acá, tal vez ahí no se va a ver, pero dice que mide en kilos y en libras, ¿ya? Kilogramos y libras. Entonces, pero en el sistema internacional, su unidad de medida, kilogramos. En el tiempo, vean pues, en el tiempo yo aquí ¿cuál va a ser su instrumento de medición? Pues yo aquí tengo, vean, tengo un reloj. Entonces, la unidad de medida en el sistema internacional para medir tiempo, ya sabemos nosotros que es el segundo. Pero también el reloj, ustedes ya saben que da minutos, da horas, ya. Entonces, pero la base en el sistema internacional de unidades, su unidad de medida de la magnitud tiempo es segundos. Y aquí también tengo lo que es, tal vez no se puede ver ahí muy bien, pero tengo lo que es un termómetro. ¿Ve? El termómetro es el instrumento de medición para medir la temperatura. Hay muchos más hay termómetros de inmersión, termómetros. Si ustedes se llegan a enfocar en la industria, pues van a encontrar diferentes tipos de termómetros, ¿verdad? Entonces, analógicos, digitales. Entonces, dijimos que en el sistema internacional era su unidad de medida iba a ser Kelvin. Entonces, nosotros ya sabemos, ahorita ya tenemos la capacidad de nosotros, bueno, las magnitudes físicas como ingeniero nos sirven medirlas. ¿Cuáles son esas magnitudes físicas? Longitud, masa, tiempo, temperatura y otras que se pueden generar, ya sabemos, de la mezcla de estas. Tal es el caso de velocidad, de la densidad, del área, del volumen, ¿ya? Pero necesitamos los instrumentos básicos. Esto es solo un ejemplo. Entonces, la unidad de medida de la longitud, metro, en Sistema Internacional de Medidas. La masa, kilogramos. El tiempo, su instrumento de medición, el reloj, en segundos. La temperatura, un termómetro. Y la tenemos que dar en Kelvin. Si se dan cuenta, estos termómetros, la escala únicamente tiene Fahrenheit y centígrados. O sea que no, estos termómetros no tienen la unidad de medida de el sistema internacional. Pero como ustedes en su curso de química también van a aprender cómo pasar esos Celsius o Fahrenheit a Kelvin, ¿ya? Que es el sistema internacional. Pero si no, pues de todos modos, aquí en Guatemala manejamos Celsius. Entonces ustedes están muy acostumbrados a los Celsius. Pero esto es a grandes rasgos lo que nos interesa como ingenieros, ¿verdad? Ya después ustedes se van a dar cuenta que hay muchas aplicaciones, ¿verdad? Pero a esto quiero concretar. Quiero concretar que hay un sinfín de unidades de medidas, pero
de las mismas magnitudes para poder operar esas unidades de medida. Bien, entonces ahora voy a quitar esto de acá. Es de dar esta breve explicación para ir amarrando los temas. Entonces, ahora quiero que nos demos cuenta de algo. Cuando nosotros medimos, porque aparte de que somos ingenieros, también tenemos una parte, tenemos que desarrollar esa parte de investigación. Entonces, también ustedes tienen que ser, ahí sí que a grandes rasgos, tienen que ser científicos. Como ingenieros agrónomos, ustedes tienen gran parte, tienen que enfocarse mucho en lo que es la investigación. Entonces, también tienen que ser científicos. ¿Y por qué? ¿Por qué les digo esto? Vean lo que pasa cuando medimos. Cuando nosotros medimos, voy a utilizar el ejemplo de la magnitud, longitud. ¿Qué pasa cuando nosotros medimos? Generamos nosotros mediciones de cantidades muy grandes o generamos mediciones de cantidades muy pequeñas, muy grandes, muy pequeñas. Y estas cantidades las representamos nosotros con números reales, ¿ya? Nosotros representamos estas mediciones con números. Entonces, a lo que quiero llegar ahorita es, ya entendimos todo esto de la medición y las unidades de medida y todo eso. Entonces, otra vez, medimos cantidades muy grandes. Medimos cantidades muy pequeños. Entonces, ¿qué sucede ahí? Podemos llegar a tener un número extremadamente grande. ¿Ya? Yo puedo tener este número. 2,250 millones. Entonces, es una cantidad muy grande que ya cuando nosotros empecemos a operar, nos va a costar tanto leer esa cantidad como operarla o enmarcarla o expresarla tanto de forma escrita como de forma verbal. Entonces, a partir de que nos dimos cuenta que existen números muy grandes y números muy pequeños, entonces surge algo que vamos a ver hoy para terminar y concretar ya este tema de lo que es el sistema de unidades. Surge lo que es voy a borrar aquí. Surge lo que es la notación. ¿Alguien que me diga? ¿Científica? Científica. 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 Muy bien, compañeros. Estamos ahí en sintonía. Entonces surge lo que es la notación científica. Entonces les decía yo, apareció este gran número. Entonces dijeron, es muy grande este número, estar escribiendo ceros, estar escribiendo esas grandes cantidades. Entonces, trabajémoslo con una notación científica. Entonces, la notación científica se llegó a una, ahí sí que una estandarización para esta de base 10. Entonces, la notación científica no es más que escribir este número, pero en un número, cualquier número A, según sea el número analizado, ¿ya?
por, ¿no? Por, no X, es por. Ese número por una base 10 por un número n. Entonces, n puede ser cualquier número entero. Recuérdense que los números enteros son, aquí eso lo vamos a ver más adelante, pero ahorita vamos a adelantar. Todo esto de la numeración parte de lo que es la recta numérica. Y la recta numérica nos dice que hay un punto donde todo es cero. Y de ahí hacia el lado derecho existen muchos más números, ¿va? Pero ahorita solo les voy a hablar de los enteros. Existen los números enteros. ¿Y estos cuáles son? 1, 2, 3, 4. Y los números enteros también pueden ser números negativos. Y esos son los que van hacia el lado izquierdo del cero. Entonces, menos 1, menos 2, menos 3. ¿Por qué son números enteros? Porque representan, ahí sí que valga la redundancia, una persona. Una persona, no podemos decir media persona, no, es una persona. Aunque esta persona, hagamos de cuenta que esta persona no tiene un brazo. Entonces yo no puedo decir 3 octavos de persona. No, o sea, la persona se refiere al ser. Entonces es una persona. Si usted está con su pareja, con su esposo, su esposa, su novio, su novia, su amiga, entonces, o su amigo, entonces si hay dos personas, dos personas. Entonces, por eso es que son enteros. Pero también se dieron cuenta que estaban las deudas. ¿Ya? Se dieron cuenta los matemáticos que de repente yo me endeudaba, prestaba dinero y todo, y cuando hacía mi análisis tenía un saldo al mes de, no tenía dinero, en general debía dinero. Entonces ahí fue cuando se generaron los enteros negativos. Y todos los enteros negativos, ya saben ustedes, representan eso que les decía, de una persona, 2 personas, 3 personas, 4 personas, ¿ya? Enteros. Entonces también menos 1, yo debo debo un quetzal, lo represento como menos 1, debo 2 quetzales, lo represento como menos 2, debo 3 quetzales, pero eso lo vamos a ver más adelante, ya la otra semana. Pero ahorita, recuérdense que solo a partir del 1 para acá son números naturales, ahí no existe nada de esto. Esos son números naturales, es lo que nosotros vemos en la naturaleza. El 1, el 2, 3, nosotros no vemos en la naturaleza un menos un león, menos 3 león, no, yo no puedo ver, o es un león o no hay ningún león. Entonces, esos son números naturales. Y los números enteros ya abarcan también los negativos. Una breve explicación de lo que son números enteros. Bien, entonces, y dice que el número A está en un intervalo de 1 a 10, pero sin colocar el 10. O sea que el número 10 no lo podemos colocar. O sea que en sí podemos colocar el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 o el 9 o 1.2, 2.3 y así. Lo puedo colocar 9.9, se aproxima al 10, pero no es el 10. Entonces todavía lo puedo colocar. ¿Ya? A eso se refiere. ¿Ya? Pero esto, ahí está, ahí nos lo explican. Vean, usted para colocar este número en notación científica debe aplicar esto.
colocar, según el número que usted esté analizando, coloca un número entre 1 y 10, pero menor a 10. Pero como recuerdan que también hay decimales, 9.9 se aproxima a 10, pero no es 10, entonces lo puede poner. Y nos dice que el exponente, la base 10 a un exponente n. N va a ser igual a un número entero. Eso nos dice. Pero esto lo podemos entender haciendo ejercicios. Porque solo así con la definición cuesta un poco, pero ¿qué número pongo acá? ¿Qué número pongo acá? ¿Ya? Entonces, no sé. Entonces, vamos a hacer un ejercicio para entender esto de la notación científica, que es muy sencillo, jóvenes. Esto es muy sencillo, es únicamente para amarrar el tema y si ustedes están viendo cantidades muy grandes o cantidades muy pequeñas en otros cursos, esto les va a ayudar. Entonces, yo quiero pasar este número a notación científica, o sea que lo quiero pasar a notación científica. Le vamos a poner acá NC. Notación científica la vamos a denotar acá como NC. Entonces, este número lo quiero pasar yo a notación científica. Entonces, yo ya sé, me decían, bueno, la notación científica es colocar un número por una base 10 elevado a un exponente n. Entonces, ¿qué es lo que hago? Cuando yo veo este número, si se dan cuenta, este número es un entero. ¿Ya? Es un entero. No tiene decimales, no tiene ningún punto, nada. ¿Ya? Entonces, lo que hago es, ¿cuál va a ser este número que yo voy a poner acá? Voy a poner los números que están más al lado izquierdo del número, pero colocándoles un punto decimal. Entonces, aquí le voy a poner, yo vean, 2.5. Ahí le voy a poner un punto, 2.5 por 10. Vean, el 2.5 es un número que está en el rango entre 1 a 10. Entonces, el 2.5 está por acá, ¿ya? Entonces, sí me permite, porque me dice la regla que tiene que estar menor a 10. Entonces, yo coloco 2.5 por 10. Ahora, elevado a la ¿cuánto? A la octava. El compañero dice acá, elevado a la octava. ¿De dónde dedujo él que es a la octava? Yo voy a contar, este número n lo voy a contar a partir del punto, vamos a denotar, donde yo puse el punto. Entonces ustedes empiezan a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y por eso le colocan ahí el número 8. Esto también lo hubiera colocado yo como 2 punto, puedo escribirlo así. Y siempre, como a partir del punto, entonces yo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 a la 8. Entonces, también pero lo que nos interesa es contar, el n va a ser contado a partir de donde pusimos el punto. Siempre se recuerdan, ¿por qué no puedo colocar acá el punto? Porque ya no es notación científica, porque si yo coloco acá el punto, tendría que poner acá 25 por, pero aquí yo ya no estoy en notación científica. ¿Por qué? Porque me dice que ese número que yo tengo que colocar ahí va de 1 a 10 y 25 es mayor a 10. Entonces, no, la regla no me lo permite, por eso es que no puedo poner el punto ahí, lo tengo que poner acá. Entonces, ahora bien, ya tengo este número. Vean pues. Entonces, ahora tengo este número, pero ahora lo tengo que pasar
a un número ordinal o entero, le vamos a colocar. Ahora yo tengo que pasar, ahora estoy al revés. Esta notación científica lo tengo que pasar yo al número entero. Ahora vean cuál es el procedimiento. Lo primero que tengo que denotar es si el exponente es negativo o es positivo. Si es positivo, entonces yo tengo que generar un número que no es decimal. O sea, vean, el 8 es positivo. Entonces lo que hago es, vean pues, copio este número. El primero, el 2. Y después me dice que yo tengo que colocar 8 posiciones. Yo ya tengo 2 acá, entonces cuento. 5 es una posición, 0 es otra, entonces ya solo, como ya voy 1, 2, me faltaría 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, si se dan cuenta, tengo el mismo número con que yo, con el ejemplo que yo les empecé. O sea, vean, de la forma de cómo pasar esta notación científica a un número y también de este número cómo pasarlo a notación científica. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta ahí. ¿Se entendió esto o hacemos otros ejercicios? De mi parte, vamos comprendiendo bien, ingeniero. Gracias. ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿Todo está claro, ingeniero? Gracias. Bien, entonces vamos a seguir haciendo otros ejercicios. Porque ahora yo les voy a decir que tengo este número. Vamos a ver este número. 0. Bueno, entonces ahora, si yo les digo, este número hay que colocarlo a notación científica. Ahora yo me doy cuenta que este número es decimal. Es 0.0000945. Es un número muy pequeño que está lejos todavía de aproximarse a 1. Este es un número muy pequeño, ¿ven? A comparación de ¿va? Este era un número muy grande. Este es muy grande y este es un número muy pequeño. Entonces, para pasarlo a notación científica, vean qué es lo que vamos a hacer. A tiene que ser en el rango de 0 a 10, pero sin incluir el 10. Entonces yo tengo que poner el punto acá. Entonces, 9.45 por 10 elevado a la ¿cuánto? Ahora yo cuento los ceros o números que hay antes del 9. Entonces aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y coloco el 6. Pero, como es número muy pequeño, ¿qué es lo que me falta acá? ¿Qué le tengo que colocar al exponente? ¿El signo negativo? Exactamente lo que dice ahí la compañera Morales. El signo negativo. El signo negativo. Entonces, ahora olvidémonos de este número. Voy a colocar aquí la calculadora. Ahora, para no borrarlo. Olvidémonos de este número. Y vamos a asumir que ahora yo tengo esta notación científica. Y esta notación científica yo la quiero pasar
a un número. Entero, ordinal. Entonces, ¿qué es lo que hago? Vean el procedimiento. Voy a colocar los ceros que me indica acá el exponente, pero voy a colocar el decimal en el primer cero. ¿Por qué? Porque ya sé que es un número muy pequeño porque me está diciendo negativo. Entonces yo coloco 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero al primer cero le coloco el punto. Y después, ¿qué es lo que hago? Únicamente le agrego esta cantidad, pero ya sin el punto. 945. Entonces, el número tiene que ser igual a este. Entonces, si yo les coloco en el examen, les coloco 9.45 por 10 a la menos 6 menos 0.000 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 45. ¿Cuánto sería la respuesta? 0. Entonces la respuesta sería 0. Porque es el mismo número. Es el mismo número, únicamente que este está en notación científica y este en un número decimal. Eso es lo mismo. Entonces, por eso, la resta de este número con este número da 0. Entonces, sí, vamos a hacer, si yo tengo este número, vamos a ver este número, voy a colocar acá 200. 131.200. Entonces, a notación científica, ¿cómo lo tendríamos que hacer? Recuérdense que lo que colocamos en exponente, nosotros aquí solo vamos a colocar los ceros. Entonces, por consiguiente, yo tendría que hacer esto. 1.312 por 10, pero como aquí puse el punto, entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5. Entonces aquí es a las 5. Entonces, tengo otro número. Voy a decir que tengo este número. Vamos a borrar acá. Esto es bien sencillo, jóvenes. Es solo para que ustedes. Tengo este número. Vamos a decir el 0.000009551. Entonces ahora necesito que ustedes me den la notación científica de este número. ¿Cuál sería la notación científica, jóvenes? Alguien que me la diga. Punto 551 por 10 a la menos 8. Entonces, él colocó acá el compañero 9.5151 es menor a 10, correcto, y luego contó los ceros que están después del número que le puso el punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A la menos 8. Entonces esto está correcto. Bien, jóvenes, entonces con esto terminamos nosotros el tema de unidades de medida. Espero que, pues con el amarre que hicimos hoy de los temas, pues ustedes deduzcan la importancia de saber lo que son mediciones, ¿verdad? Y cómo tenemos que operarlas, ¿verdad? Entonces, para esto no hay una práctica de laboratorio porque es bien sencilla, pero yo le subí ahí a la plataforma de RAD un material de apoyo donde pueden ustedes observar diferentes números que son muy grandes y que son muy pequeños, que son de mucha importancia para la ciencia.
Entonces ahí se van a dar cuenta ustedes de esos números que son muy grandes y son muy pequeños y son de muy importante, han sido de mucha importancia para la ciencia. Y aparte, hay otra hojita ahí que es hasta abierta, no se acaba el tiempo de entrega hasta el primer parcial, que es que ustedes resuelvan cómo pasar de notación científica a un número o de un número a notación científica. Son como 10 numeritos que están ahí que se les pide. O sea, lo pueden entregar cuando gusten, siempre y cuando sea antes del examen. Entonces, por hoy, jóvenes, ha sido todo y cualquier duda, consulta, pregunta, recuérdense que ahí está el grupo de WhatsApp. Entonces, jóvenes, pasen feliz noche y nos vemos el día lunes. Muchas gracias, Inge. Feliz noche. Gracias, Inge. Feliz noche, feliz noche, Gracias, Inge. Feliz noche. Feliz noche, Inge. feliz noche.